El régimen nazi lo comprendió mejor que nadie. En sus últimos años, antes de ser ejecutado por la Gestapo, escribió sobre un fenómeno que le parecía incluso más preocupante que la maldad pura: la estupidez organizada. Porque la maldad tiene intención, tiene propósito, sigue una lógica, por perversa que sea. Pero la estupidez es un cáncer que se extiende sin control, que se multiplica sin que nadie se dé cuenta, que actúa sin necesidad de un plan maestro. Bonhoeffer llegó a una conclusión aterradora: los estúpidos son más peligrosos que los malvados. Porque mientras que la maldad puede ser identificada, puede ser combatida, la estupidez se infiltra en la sociedad como un virus, como una plaga silenciosa que corrompe las estructuras sin que nadie pueda detenerla. Un malvado tiene conciencia de su maldad. Un estúpido no tiene conciencia de su estupidez. Y eso lo hace imbatible. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces has intentado razonar con alguien que simplemente no quiere escuchar? ¿Cuántas veces has visto a personas defender con fervor ideas que van en contra de su propio bienestar? ¿Cuántas veces has sentido que el mundo avanza hacia el abismo, no porque sea dirigido por mentes perversas, sino porque está poblado de mentes débiles? Si alguna vez te has hecho estas preguntas, entonces lo que estás a punto de descubrir te cambiará la forma en la que ves la realidad para siempre. Porque la estupidez no es un simple defecto humano, no es una cuestión de inteligencia o de educación. Es un fenómeno psíquico, una estructura mental que se refuerza a sí misma y que cuando alcanza un punto crítico se convierte en un sistema de control invisible. Y lo más inquietante es que esta teoría no solo explica la historia, sino que también explica tu vida. Explica por qué algunas personas parecen inmunes a cualquier tipo de razonamiento. Explica por qué el poder, en lugar de atraer a los más sabios, parece llamar a los más incompetentes. Explica por qué el mundo, en muchos aspectos, parece diseñado para mantener a las masas en un estado de letargo mental del que nunca podrán escapar. Pero aquí, en Seikyum, vamos a desentrañar este misterio. Vamos a desmontar los mecanismos ocultos que hacen que la estupidez no solo se mantenga, sino que se expanda y se perpetúe a lo largo de generaciones. Y lo más importante, voy a enseñarte cómo puedes evitar caer en sus redes y cómo puedes reconocerla a tu alrededor antes de que te arrastre con ella. Si estás aquí, si has llegado hasta este punto, no es por casualidad. Es porque tu mente aún no ha sido capturada por este sistema de control invisible. Pero eso no significa que estés a salvo, porque la estupidez no necesita de la lógica, no necesita pruebas, no necesita argumentos, solo necesita que bajes la guardia. Así que abre los ojos, presta atención y prepárate para descubrir lo que nadie te ha dicho sobre la verdadera naturaleza de la estupidez y sobre cómo, sin darte cuenta, ha estado moldeando tu realidad desde el día en que naciste. La estupidez no es simplemente la ausencia de inteligencia. No es un problema que se resuelva con educación ni con información. Si así fuera, el mundo ya habría superado hace siglos las tragedias que parecen repetirse una y otra vez con una precisión matemática. Pero número. La historia está plagada de guerras, de decisiones absurdas, de masas que se dejan arrastrar hacia su propia destrucción sin cuestionarse nada. Y eso es lo más inquietante de la teoría de Bonhoeffer. La estupidez no solo es peligrosa, sino que es un fenómeno colectivo, una fuerza que crece en grupo y que se intensifica cuando las personas dejan de pensar por sí mismas. Lo primero que debes entender es que la estupidez, según Bonhoeffer, no es un problema intelectual, sino un problema moral y social. Es decir, una persona puede ser muy inteligente y aún así ser estúpida, porque la estupidez
no se define por la falta de conocimientos, sino por la incapacidad de pensar de forma independiente, por la renuncia voluntaria a cuestionar la realidad. Y aquí es donde la teoría se vuelve aterradora. Las personas no se vuelven estúpidas de manera individual, sino cuando se sumergen en un colectivo que les da seguridad, que les evita la necesidad de pensar. Bonhoeffer lo veía claro en la Alemania nazi. Se preguntaba cómo era posible que personas aparentemente normales, con vidas comunes y corrientes, pudieran aceptar sin dudar un régimen basado en la violencia, en el odio y en la represión. No era solo el miedo lo que las impulsaba, ni tampoco la maldad. Era la estupidez colectiva, la facilidad con la que una persona delega su pensamiento a un grupo, la rapidez con la que se deja arrastrar por una corriente sin detenerse a analizar si esa corriente la está llevando hacia el abismo. La estupidez se alimenta de la comodidad. Pensar es difícil. Cuestionar la realidad es incómodo. Es mucho más sencillo seguir órdenes, repetir consignas, alinearse con lo que todos piensan. Y lo más peligroso de esto es que, cuando una persona entra en este estado, se vuelve completamente inmune a cualquier intento de razonamiento. No puedes discutir con un estúpido porque no está operando desde la lógica, sino desde una estructura de creencias rígida e impermeable. Puedes mostrarle pruebas, puedes demostrarle que está equivocado, puedes señalarle sus contradicciones, y aún así no cambiará de opinión. Este fenómeno no es exclusivo de regímenes autoritarios. Se repite en todas partes, en todos los sistemas, en todas las ideologías, desde la política hasta la religión, desde los movimientos sociales hasta las tendencias de Internet. En cuanto un grupo humano empieza a operar bajo la lógica de la estupidez colectiva, sus integrantes dejan de cuestionarse a sí mismos, dejan de analizar lo que defienden. Y aquí está la clave. Un estúpido no sabe que es estúpido. Y esto nos lleva a la gran pregunta: ¿cómo reconocer la estupidez? ¿Cómo saber si una persona ha caído en este estado y, más importante aún, cómo evitar caer tú mismo en él? Hay varios síntomas claros. El primero es la repetición mecánica de ideas sin ninguna reflexión personal. Un estúpido no piensa, repite, no genera ideas, absorbe y reproduce lo que otros dicen sin cuestionarlo. Y lo más inquietante es que cuanto más convencido está de lo que dice, menos lo ha reflexionado realmente. Porque quien ha pensado un tema de manera profunda siempre deja un margen para la duda. Siempre está dispuesto a reconsiderar sus ideas. Pero el estúpido, no. El estúpido está absolutamente seguro de lo que cree, aunque no pueda explicar por qué. El segundo síntoma es la agresividad con la que defiende sus creencias. La estupidez no tiene argumentos, pero tiene furia. Si alguna vez has intentado razonar con alguien que, en lugar de responder a tus puntos, simplemente se enoja, te ataca o ridiculiza lo que dices, has estado frente a un claro ejemplo de este fenómeno. Porque cuando una persona no tiene herramientas racionales para defender su postura, la única opción que le queda es apelar a la emoción, al desprecio, a la ridiculización. El tercer síntoma es la incapacidad de aceptar hechos que contradigan su visión del mundo. Cuando una persona ha caído en la estupidez colectiva, su identidad se fusiona con sus creencias. No es que crea en algo, es que ese algo se convierte en parte de su ser. Y por eso, cuando se le presentan pruebas de que está equivocado, lo siente como un ataque personal, como una amenaza a su propia existencia. Y aquí es donde la cosa se vuelve peligrosa, porque cuando una persona siente que su identidad está siendo amenazada, ya no actúa con la razón, sino con el instinto de supervivencia. Pero aquí viene lo más aterrador. Todos somos susceptibles a la estupidez. No pienses que esto es un problema que solo afecta a los demás.
No creas que eres inmune. La inteligencia no es una barrera contra la estupidez, porque no es un problema de coeficiente intelectual, sino de estructura mental. Incluso las mentes más brillantes pueden caer en este fenómeno si no están atentas, si no se cuestionan constantemente, si no se obligan a pensar de manera independiente. La historia está llena de ejemplos de personas inteligentes que por seguir la corriente, por no querer enfrentarse a la masa, terminaron defendiendo lo indefendible, porque la estupidez es cómoda. Es mucho más fácil ser parte de un grupo que desafiarlo. Es mucho más fácil repetir lo que todos dicen que atreverse a pensar diferente. Y aquí es donde tienes que hacerte una pregunta crucial. ¿Qué tanto de lo que crees es realmente tuyo? ¿Qué tanto de lo que defiendes ha sido pensado por ti, analizado por ti, reflexionado por ti? Si no puedes responder a esta pregunta con certeza, entonces debes tener cuidado, porque la estupidez no llega de golpe, se infiltra lentamente, como un virus, como una idea que al principio parece inofensiva, pero que, con el tiempo, empieza a reemplazar tu capacidad de pensar por ti mismo. Y cuando te das cuenta, ya es demasiado tarde, pero hay una manera de protegerse, y en la siguiente parte voy a revelarte el método exacto que Bonhoeffer dejó para evitar caer en la trampa de la estupidez. Porque si entiendes cómo funciona, si aprendes a reconocerla, si logras identificar sus mecanismos antes de que te atrapen, entonces tendrás en tus manos una de las claves más poderosas para navegar por un mundo que, en muchos sentidos, ha sido diseñado para mantenerte dormido. La estupidez, según Bonhoeffer, no solo es peligrosa porque impide el razonamiento lógico, sino porque se autoalimenta y se fortalece con el poder. Es decir, cuanto más grande es un sistema, más estúpidos atrae y más difícil se vuelve erradicar la influencia que tienen dentro de él. Esto ocurre en los gobiernos, en las grandes empresas, en los movimientos sociales y hasta en las comunidades más pequeñas. Es una espiral de retroalimentación en la que la estupidez se refuerza a sí misma. Bonhoeffer observó que, en los regímenes totalitarios, los más estúpidos terminaban ascendiendo dentro del sistema. No porque fueran los más aptos, sino porque la estructura necesitaba gente que no cuestionara nada, que repitiera órdenes sin pensarlas, que actuara como un engranaje en una maquinaria que se mueve sin lógica, pero con una fuerza imparable. Los más inteligentes, los que analizaban, los que tenían dudas, eran descartados, silenciados o eliminados. Y aquí es donde entra en juego un principio aterrador. La estupidez organizada es mucho más poderosa que la inteligencia dispersa. Porque mientras que los inteligentes suelen actuar de manera individual, cuestionando, debatiendo, buscando matices, los estúpidos se agrupan con una facilidad asombrosa. No necesitan argumentos, no necesitan pensar, solo necesitan un enemigo en común, un líder que les diga qué creer, una ideología que los mantenga alineados. Y cuando la estupidez se agrupa, es casi imposible de detener. Esto explica por qué, a lo largo de la historia, han existido momentos en los que la sociedad parece entrar en un estado de locura colectiva, en el que la razón es reemplazada por dogmas irracionales, en el que se rechaza cualquier tipo de pensamiento crítico y se castiga a quienes se atreven a cuestionar lo establecido. Es como si hubiera una fuerza oculta que, cada cierto tiempo, arrastra a la humanidad hacia la irracionalidad, hacia la obediencia ciega, hacia el sometimiento voluntario a ideas absurdas. Y si miras a tu alrededor, verás que esto sigue ocurriendo. No ha desaparecido, simplemente ha cambiado de forma. Las personas siguen dejando que sus pensamientos sean moldeados por fuerzas externas. Siguen creyendo en narrativas impuestas, siguen defendiendo ideas que,
Si se tomaran un momento para analizarlas con lógica, se darían cuenta de que no tienen sentido. Pero aquí está lo más perturbador. Los estúpidos no saben que lo son, y además creen que los demás son los equivocados. Este es uno de los puntos clave de la teoría de Bonhoeffer. La estupidez, cuando se instala en la mente de una persona, no solo bloquea su capacidad de razonar, sino que también le da la ilusión de certeza absoluta. El estúpido no duda, no cuestiona, no se detiene a analizar. Simplemente repite lo que ha aprendido y lo defiende con una convicción que solo se encuentra en aquellos que jamás han puesto en duda sus propias creencias. Y lo peor es que cuanto más estúpido es alguien, más cree que es inteligente. Es el llamado efecto Dunning-Kruger, un fenómeno psicológico en el que las personas con menor capacidad intelectual son las que más sobreestiman sus habilidades, mientras que los más inteligentes suelen subestimar las suyas porque son conscientes de lo complejo que es el mundo. El ignorante es arrogante, el sabio es humilde. Esta es la razón por la que es tan difícil combatir la estupidez. No puedes hacer que alguien estúpido se dé cuenta de que lo es, porque no tiene las herramientas mentales para reconocerlo. Puedes mostrarle pruebas, puedes desmontar sus argumentos, puedes demostrarle con absoluta claridad que está equivocado. Y aún así, seguirá creyendo que tiene razón. Esto es algo que cualquier persona que haya intentado discutir con alguien profundamente irracional sabe bien. La lógica no funciona con el estúpido. De hecho, cuanto más intentas razonar con él, más se aferra a sus ideas, no porque tenga razones para hacerlo, sino porque su identidad entera está construida sobre la base de su creencia. Y admitir que está equivocado significaría destruir su propia imagen de sí mismo. Pero Bonhoeffer no solo describió el problema, también dejó pistas sobre cómo evitar caer en la estupidez y cómo protegerse de su influencia. La primera clave es nunca asumir que eres inmune. La estupidez es un fenómeno colectivo y nadie está completamente a salvo de ella. Incluso las mentes más brillantes pueden caer en la trampa de seguir ciegamente una idea si están rodeadas de personas que refuerzan esa idea. El pensamiento crítico es un músculo, y si no lo ejercitas constantemente, se atrofia. La segunda clave es aprender a detectar la estupidez en su fase temprana. Esto significa estar alerta a los síntomas. Personas que repiten ideas sin poder explicarlas con sus propias palabras. Grupos que castigan la disidencia y premian la obediencia ciega. Argumentos basados en emociones en lugar de hechos. Creencias que se mantienen intactas incluso cuando se presentan pruebas en contra. Una necesidad casi obsesiva de encontrar enemigos a los que culpar de todo. Si reconoces estas señales, lo mejor que puedes hacer no es discutir, sino alejarte, porque la estupidez es contagiosa, no en un sentido literal, pero sí psicológico. Si pasas demasiado tiempo rodeado de personas que no cuestionan nada, empezarás a pensar como ellas. La tercera clave es desarrollar la capacidad de dudar de ti mismo, no en el sentido de perder la confianza, sino en el sentido de estar siempre dispuesto a reconsiderar lo que crees. Si hay algo de lo que estás absolutamente seguro, cuestiónalo. Si crees que tienes todas las respuestas, vuelve a hacer las preguntas. La inteligencia no es saber mucho, es ser capaz de cambiar de opinión cuando las pruebas lo requieren. Y la cuarta clave, quizás la más importante, es nunca subestimar el poder de la estupidez organizada. Puedes enfrentarte a un individuo estúpido y, con paciencia, tal vez logres hacerlo razonar. Pero cuando la estupidez se convierte en un fenómeno de masas, cuando se convierte en parte de un sistema, no hay razonamiento que pueda frenarla.
Es por eso que la historia está llena de ciclos de auge y caída, de momentos de avance intelectual, seguidos de épocas de oscuridad. Cada cierto tiempo, la humanidad es arrastrada hacia la irracionalidad por la fuerza colectiva de la estupidez. Y cuando eso ocurre, los pocos que pueden ver lo que está pasando tienen solo dos opciones: o se apartan y esperan a que pase la tormenta, o intentan advertir a los demás y arriesgan ser devorados por la misma ola de estupidez que están tratando de combatir. Y ahora que conoces la teoría de Bonhoeffer, tienes que hacerte una pregunta. ¿Realmente estás pensando por ti mismo o simplemente estás repitiendo lo que te han enseñado? Si no te has hecho esta pregunta antes, es posible que no estés tan lejos de la estupidez como crees. Y ahora que lo sabes, ¿qué vas a hacer con esta información? Porque aquí está la verdad que la mayoría no quiere aceptar. La estupidez no es algo externo, no es solo un problema del mundo, de los demás. Es una sombra que acecha dentro de todos nosotros. Nadie está completamente libre de ella. Nadie está totalmente a salvo. Y si crees que esto no te afecta, si piensas que tú sí eres inmune, entonces acabas de caer en su trampa. La única manera de resistir la estupidez es estar constantemente en guardia. No dar por sentado nada. No asumir que tus ideas son correctas solo porque las has creído durante mucho tiempo. No rodearte solo de personas que piensan igual que tú. No buscar validación en lugar de verdad. Porque la estupidez no se presenta con la etiqueta de «esto es estúpido». Number-sé disfraza de certeza. Se oculta en ideologías, en movimientos, en discursos que apelan a las emociones, en la falsa seguridad de pertenecer a un grupo que tiene la razón. Pero ahora tú tienes algo que la mayoría no tiene: conocimiento. Sabes cómo funciona la estupidez. Sabes cómo se expande. Sabes por qué es peligrosa. Y sobre todo, sabes que no puedes cambiar a los estúpidos, pero sí puedes evitar ser uno de ellos. Ahora la decisión es tuya. Puedes volver a tu vida como si nada hubiera pasado. Puedes seguir repitiendo lo que siempre has creído sin cuestionarlo. Puedes seguir rodeándote de ideas que no desafíen tu pensamiento. O puedes hacer lo que la mayoría nunca hará: despertar. Porque este es el momento en el que te das cuenta de que pensar por ti mismo es un acto de rebelión. Que cada vez que cuestionas algo que los demás aceptan sin pensar, estás desafiando el sistema que quiere mantenerte dormido. Que cada vez que te resistes a repetir lo que otros dicen sin analizarlo, te estás protegiendo de convertirte en parte de esa masa que arrastra el mundo hacia la mediocridad. Pero este conocimiento no sirve de nada si no lo compartes, porque la única forma de combatir la estupidez es difundir el pensamiento crítico, exponer sus mecanismos, ayudar a otros a ver lo que tú ahora ves. Así que suscríbete a este canal, dale like a este video y compártelo. No lo hagas solo porque sí. Hazlo porque esto es un mensaje que el mundo necesita escuchar. Lleguemos juntos a los 10.000 suscriptores y construyamos una comunidad que se niegue a ser arrastrada por la estupidez colectiva. Porque la historia ya ha demostrado una y otra vez lo que pasa cuando la razón es silenciada. Y esta vez no podemos permitirlo.